Buenos días, estamos aquí en el programa de estudios universitarios para transmitirles vía Lobo Radio y a través de YouTube en Dialógica del Bien Pensar esta actividad de promoción y difusión de los diferentes aspectos culturales que constituyen la vida universitaria. Y que forma parte del programa más general de la Dialógica del Bien Pensar, del Seminario La Cultura del Bien Pensar, en donde tratamos de definir qué entendemos por el bien pensar y cómo el lema de nuestra universidad, bien pensar, bien para vivir mejor, se debe de constituir en un eje para la praxis académica, para la praxis revolucionaria tendiente a la transformación de nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de hablar sobre la importancia de la expresión artística, de manera muy específica, la importancia de la expresión musical, y contamos para ello con la presencia de nuestro amigo y compañero universitario Samuel Malpica Moreda, que se encuentra aquí junto a mí. Maestro Samuel, muy buen día, gracias por acompañarnos. Y bueno, él tiene una trayectoria musical práctica, nos ha apoyado en diferentes actividades dentro del propio programa de estudios universitarios, en labores de difusión a través de participaciones individuales, pero también a través de un grupo musical, el cual coordina, dirige, si mal no recuerdo, Tierra del Sol. Tierra del Sol. Y pues básicamente lo que ha trabajado es la música sudamericana, su vinculación con los movimientos de protesta, de liberación nacional en nuestro país, vinculado a los esfuerzos de participación ciudadana, y me parece que es importante que pudiéramos de alguna manera vincular la participación de él a partir de la experiencia que ha tenido como músico. Entonces, maestro, bienvenido, y pudieras empezarnos a expresar tu punto de vista. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, maestro Alcántara. Muy buenos días, amigas y amigos de Lobo Radio. Como decía, mi nombre es Samuel Malpica Moreda, soy miembro de la Universidad Autónoma de Puebla, trabajo en el Departamento de Investigaciones, Ciencias Sociales, pero además de mis labores en la universidad, mis labores de tipo administrativo y académico, también soy una persona que vive apasionada por las artes, sobre todo por la música. Y como expresaba el maestro Alcántara, colaboro precisamente con un conjunto de música de América Latina, el conjunto Tierra del Sol. Ha habido algunos cambios que más adelante vamos a dar a conocer, pero por lo pronto está bien así como para manejar el programa. Somos parte de una historia. Y pues realmente todas las expresiones artísticas son valiosas, son maravillosas. Yo no podría poner personalmente un tipo de música por encima de otra. Sin embargo, la sensibilidad de cada uno, la orientación, la ideología, las creencias, hacen que nos inclinemos de repente, hace que inclinemos nuestra balanza sentimental más por algunos aspectos específicos. Y es por eso que un servidor se ha inclinado más por la música en América Latina y específicamente por la música folclórica de los Andes centrales. Hablamos de la música folclórica del occidente de Bolivia, de la sierra de Perú, de la sierra de Ecuador, la música del norte de Chile, el norte de Argentina. Pues me gustaría, sin embargo, que pudieras profundizar un poco sobre la forma en que te acercaste a la música latinoamericana. Veo que tienes aquí algunos instrumentos, que sería bueno también que nos explicaras de qué se trata, pero básicamente a mí me gustaría que nos dijeras cuál es la vinculación de la música con los movimientos populares. La trascendencia de algunos autores que, vinculados por ejemplo a la nueva trova cubana, como Silvio Rodríguez,
personajes muy vinculados a procesos de emancipación nacional, como Víctor Jara, Violeta Parra, en fin, incluso sé que también de alguna manera te gusta la poesía. ¿Qué autores pudieras comentar que han estado vinculados también vía musical con estas formas de liberación nacional que se dieron allá a mediados del, más bien fines del siglo pasado, la década de los 70, 80, y que resulta un poco extraño que en el siglo XXI alguien tan joven como tú pudiera estar interesado en esta expresión artística? Bueno, profundizando más, ahora sí que lo que mencioné fue un verdadero intro, profundizando un tanto más en el tema, bueno, voy a detallar que en gran medida no es gratuita mi orientación por ese tipo de música. Desde que yo era chico, a pesar de que en esa época yo no me vinculaba mucho con la música, yo allá con mis padres, cuando tenía yo 5, 6, 7 años, pues yo fui creciendo con discos, con cassettes de conjuntos como los folcloristas, de cantantes como Oscar Chávez, como Amparo Ochoa, y también de repente en casa escuchábamos música de autores, de cantautores y de conjuntos que venían también de otros países de América Latina. Escuchaba a Silvio Rodríguez, escuchaba a Pablo Milanés, precisamente hablando de los exponentes más importantes de la nueva trova cubana. También escuchaba el grupo chileno Iyapu, escuchaba el grupo chileno Inti Limani, escuchaba en la voz de Joan Baez interpretaciones de canciones como Te recuerdo Amanda, que es de la autoría precisamente de Víctor Jara, una versión hermosísima y muy sentida de esa canción, la de Joan Baez. Y entonces, bueno, además de la cuestión que vincula la belleza, la estética, los sonidos amerindios de las quenas, las zampoñas, de los charangos, pues no solamente es una cuestión estética la que me inclinó, sino también una cuestión de sentido común, una cuestión de tratar de entender el mundo. Y al tratar de entenderlo, pues me fui vinculando precisamente que esta música pues no puede desprenderse de una profunda raíz indígena, mestiza, y por lo mismo de una raíz explotada, de una raíz humillada, de una raíz saqueada, y que precisamente no solamente como músico, no solamente como espectador, me convierto en un amante de estos sonidos, de estas canciones, sino también como una persona libre, como una persona pensante, pues también sé que el arte, el verdadero arte, no se puede desprender en esencia de lo que es también precisamente un movimiento de liberación, un movimiento que busca la justicia social, que busca la emancipación, que busca el fin de la explotación y el saqueo, que en nuestra América Latina hasta hoy en día pues sigue siendo desafortunadamente el pan de cada día. Hay países, ha habido movimientos sociales de liberación, de emancipación, que han dado medianos y grandes frutos en el continente. Desafortunadamente no en todas partes, todavía podemos ver en países como Colombia, en países como el nuestro, en países como Honduras, y otros tantos que podemos mencionar, que viven todavía procesos en los cuales la explotación, las privatizaciones, las desapariciones, pues todavía siguen sonando hoy en día. Y estas canciones, por tanto, el canto de Víctor Jara, el canto de Violeta Parra, el canto de Ali Primera, de Horacio Guaraní, pues no es un canto muerto, no me gusta la palabra pasado de moda, más bien no es un canto más bien desvirtuado, sino que puede ser hoy en día tan importante o puede tener aún mayor trascendencia que en los momentos en que se dio a conocer. Comentaste que una de las motivaciones para acercarte a este tipo de música era la idea o es la idea de entender el mundo. Decía Carlos Marx, seguramente has oído hablar de él, que más allá de entender el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Uh-huh. ¿En qué medida crees tú que el arte musical, y específicamente la música a la que te has acercado, puede o ha servido para transformar al mundo? Porque algo que me parece importante apuntarte es que
el sistema capitalista actual, el sistema neoliberal, sobre todo el neoliberal, han desarrollado una capacidad de absorción increíble. Las diferentes formas que algunos autores han denominado contracultura, las absorben. Yo he puesto el ejemplo en algunas ocasiones de la imagen del Che, ¿no? Que encuentras a chavitos por todos lados que traen su imagen del Che, pero que les preguntas quién es, qué hizo, no tienen ni idea. Y por otro lado mencionaste también a Ali Primera. Hay una canción de él que a mí me gusta mucho, creo que se llama Casitas de Cartón. Techos de Cartón. O Techos de Cartón. Y que un artista muy conocido a nivel nacional, el Buki, sí, popularizó. Marco Antonio Solís, exactamente. Y vaya, y se escuchó hace varias décadas. Hace algún tiempo en los medios masivos de comunicación, en la radio y en la televisión. Sí. Igual yo conocí gente que la tarareaba, pero que se iban por la música más que por el contenido. A mí me gusta por el la contenido. Cantaban, pero no ponían no la atención a lo que estaban cantando. Entonces yo te preguntaría, la pregunta es doble: ¿en qué medida esto está sirviendo para la transformación del mundo? ¿Y en qué medida estos esfuerzos se ven frustrados, pues, por esa capacidad de absorción del sistema capitalista? Pero no sé si vayamos primero a un corte y seguimos en unos momentos. Bueno, es innegable que este sistema mercantilista lo convierte absolutamente todo en ganancia. Todo lo mide por el valor de los dólares, por el valor de los pesos, por la cantidad de oro y plata. Lo que es rentable, lo que no es rentable, lo que es redituable, etc. Es un fenómeno extraño, es un fenómeno paradójico. Hay un sociólogo de origen chileno que actualmente radica y imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid. Él se llama Marcos Reutemann Rosenman, y él hace más de una década en la universidad, cuando yo estaba estudiando en la UAP, Ciencias Políticas, él nos comentó una frase que se me quedó grabada para toda la vida. Reutemann nos comentó: en la democracia hay contradicciones, no obstante, en el neoliberalismo lo que hay son paradojas. La paradoja de un sistema que puede incluso ofrecerte en la calle, comprar una película, comprar un disco, comprar una camiseta, lo que fuera, que habla horrores del propio sistema. Pero si al fin y al cabo el sistema va a ganar dinero, el capitalista va a ganar dinero con eso, pues te lo va a vender. No importa lo que diga, no importa lo que contenga. El hecho es que tú le vas a entregar tu dinero a cambio de su mercancía, es lo que le interesa. Ahora bien, eso también se puede tomar con moderación. El sistema, aunque es capaz de eso y más, él primero que nada lo que prefiere es que tú consumas incluso su propia ideología. Hace un momento platicaba con el maestro Alcántara de que recuerdo que hace poco más de 10 años salió una película, no, de hecho hace 10 años, fue en el 2005, salió una película que se hizo famosa, una película mexicana que habla sobre la guerra de El Salvador, y se llama Voces Inocentes, la dirigió Luis Mandoki, si no me equivoco. Y precisamente el tema central, el tema musical central de la película era la canción Voces Inocentes. Ahora, aquí sacamos un término medio. En efecto, hubo ganancias económicas, hubo las taquillas, fue muy solicitada la película en taquilla, tuvo éxito, lo cual en gran medida me parece bueno, porque en lugar de que nos estemos enajenando con una película como Los Avengers o como Capitán América, que hoy en día los niños en la calle conocen mucho más al Capitán América que a los próceres de la patria, o conocen más a los Vengadores de Marvel Comics que a los propios integrantes de su cultura mexicana. Pues entonces sí es realmente preferible que se manejen ese tipo de canciones o que se toquen ese tipo de temas, porque al fin y al cabo en el sistema también encontramos siempre fisuras, y aunque esa película se transmitió también en el canal 2 de Televisa, pero no deja de mandar un mensaje precisamente un mensaje de clase, un mensaje latinoamericanista, un mensaje antiimperialista, y sobre todo una canción que no vemos, o mejor dicho, que no escuchamos en los medios oficialistas, en los medios que te bombardean constantemente con una forma de pensar y de vivir. Otra cosa que podría yo agregar es una entrevista que hace tiempo leí,
que tiene décadas de entrevista. De hecho, fue a un miembro de un famoso conjunto llamado Los Folcloristas. Era para uno de los integrantes más importantes, el señor René Villanueva, que también ya tiene varios años de haber fallecido. Y en esa entrevista, René Villanueva, a él le preguntaban que cuál era, por ejemplo, su opinión de una canción como El Cóndor pasa. Una canción, me refiero que, bueno, una letra que le pusieron en inglés los músicos estadounidenses Simon y Garfunkel. Y sorpresivamente, René Villanueva dijo que para él era algo bueno, porque ese podía ser a lo mejor el trampolín, podía ser el parteaguas, para que la gente que no esté involucrada y que desconozca verdaderamente las raíces musicales de América Latina, pues pueda profundizar en ellas a partir de la misma. Así es que no soy enemigo de que estas canciones se proyecten en los grandes medios de comunicación, o en las películas, o en las canciones en inglés, siempre y cuando haya un grado de respeto y no se pervierta, como a lo mejor Televisa hace con la cultura mexicana. Y eso no lo digo yo, lo dijo un artista famoso de origen chileno o ucraniano, Alejandro Jodorowsky, refiriéndose a Emilio Azcárraga Mimbo, el papá del actual Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, a quien calificó Jodorowsky como el gran pervertidor de la cultura mexicana. Así es que no todo lo que parece nuestro lo es en realidad. Resulta interesante que apuntes lo del lucro de la ganancia, porque esa es en realidad la motivación central, básica del sistema capitalista de producción. Y te decía hace unos momentos que justamente el sistema ha desarrollado esta capacidad de absorber la contracultura. También para todos es indudable que los medios masivos de comunicación lo que hacen es inducirnos al consumo, más allá de, como tú mismo apuntaste, de sentir, de entender ya sea la música o la letra de determinadas canciones. Lo que el sistema hace es popularizarla y fomentar el consumo por el consumo mismo. En forma paralela, la expresión artística en general, que no encaja dentro de lo que significa la utilidad para el capitalista, no encuentra eco. O sea, los medios no absorben a estos grupos que no están dentro de las modas. Si no sirve para vender, no sirve, y por tanto no lo paso. Se margina. ¿Cuál sería entonces, en tu opinión, el camino, la actividad a realizar para enfrentar una situación así por artistas como tú, que tienen esta preocupación de recuperar esta tradición de música latinoamericana? Muy interesante pregunta, y tengo una respuesta para eso precisamente. Hablando precisamente del capitalismo, que bueno, tanto para el propio sistema como para los pequeños cerdos capitalistas, o sea, se aplica para los dos, o sea, el pequeño burgués y el burgués de bolsillo. Repetimos, ¿no? Para ellos, si no genera dinero, si no vende, si no genera monedas, entonces para nada sirve, y tenemos que ver qué otra cosa podemos hacer para generarlo. Bueno, también es cierto que a veces la realidad de muchos artistas es que si no encuentran un lugar donde los contraten, y muchas veces precisamente para tocar un determinado tipo de música, pues simplemente no ganan dinero, y aquí ya no nos vamos con grandes ganancias. Simplemente si no ganan una pequeña cantidad de dinero, pues también no comen. Entonces también es una manera tramposa en la que el sistema pues condiciona tu arte, condiciona tu habilidad. Y eso lo veo incluso con mis compañeros, sobre todo con uno de ellos, que es un extraordinario músico, un excelente charanguista, un excelente guitarrista, pero en muchas ocasiones, afortunadamente no en todas, pero pues tiene que acoplarse precisamente para un tipo de música muy específico, que inclusive a él en el fondo no le gusta del todo, pero sabe que es la música que tiene que tocar si es que quiere ganar algo de dinero para llevar para su casa. El mercado demanda. No obstante, bueno, tomando en cuenta las circunstancias del sistema, él no se puede zafar de ello, pero sí podemos encontrar podemos encontrar precisamente vías alternas para demostrar otro tipo de arte. Y yo lo que sugeriría precisamente a los músicos verdaderamente comprometidos, no solamente con el arte, sino también con la conciencia latinoamericana, con la conciencia de clase, y sobre todo con esa conciencia humanista que debe, en la medida de lo posible, tratar de romper con esta perversa relación. Debe, en algunas ocasiones,
promover su arte, aunque no sea pagado. A lo mejor no lo hará seguido, pero lo que pueda, tiene que hacer lo que se puede. Si a veces en alguna ocasión te invitan a un evento, o aunque no te inviten a ningún evento, tú simplemente buscas el espacio donde puedas tocar, donde puedas expresarte, donde hagas que la gente te escuche. Y ese es el medio para empezar a romperlo. Muchas ocasiones, mi conjunto, un servidor, hemos tocado en sitios, ya sea que nos han invitado, o que simplemente nosotros hemos decidido, bueno, es un evento a lo mejor por los 43 desaparecidos en Iguala Guerrero, el caso de Ayotzinapa, o si es un evento para recordar la masacre de Tlatelolco, o es un evento para recordar la tragedia del 11 de septiembre del 73 en Chile, etc. Y son eventos en los que participamos no pensando que vamos a ganar dinero, porque no lo ganamos. Son eventos en los que participamos porque sabemos que la gente tiene que salir de su letargo en el cual está sumida. Y a veces con ese tipo de canciones, con esos instrumentos que son distintos, con esos ritmos que son diferentes, que no son lo que vamos a escuchar en la academia, ni lo que vamos a escuchar en Televisa, ni lo que vamos a escuchar en las radios comerciales. Entonces la gente en el fondo no es tan bruta como parece, más bien la hacen bruta. Porque muchas veces nos ha tocado que los propios niños, señoras, ancianos, gente de la calle, se nos acercan y nos pregunta por los instrumentos, nos pregunta por la canción, nos pregunta de dónde viene, tu ropa de dónde es, ese instrumento de dónde proviene. Entonces nos damos cuenta que la gente sí es capaz de llegar a amar estas expresiones diferentes, solamente que los grandes medios y el sistema pues no le da cabida a ello. A veces le da, pero realmente es mínima. A veces conocen más a la música, o mejor dicho, conocen más esos instrumentos como las quenas, como las zampoñas, a través de grupos que tocan las famosas y mal llamadas cumbias andinas, ¿no? Esos grupos como los Yaguarú, como los Asquis, que no tengo nada en contra de ellos, pero sí estoy en contra de que no se conozcan, de que los medios no hagan algo porque se conozcan las raíces auténticas de esta música. Entonces la manera de romper el cerco, o con lo que se puede, difundirlo en la mayor cantidad de lugares posibles y por amor al arte. Mencionaste a la academia. En algunas áreas, te puedo hablar de la mía, en economía, en historia, autores importantísimos como Carlos Marx cada vez son menos leídos y estudiados. Por obvias razones. Quisiera preguntarte, para que nos lo abordes después del corte, ¿cuál es en el terreno musical la experiencia que hayas tenido? No sé si estudiaste música o lo adquiriste en forma autodidacta, que nos hablas un poco de ello, pero si conoces si este tipo de música en los espacios institucionales aquí en nuestra universidad encuentran apoyo, desarrollo, digamos promoción musical para su distribución, para su comercialización incluso, o simplemente incluso para su aprendizaje, porque efectivamente la academia en general tiende a constituirse en una especie de torre de marfil, dicen, en donde los no iniciados no se acercan. Me gustaría que si pudieras comentarnos qué pasa en el ambiente artístico institucional con respecto a esta forma de expresión musical. Pero vamos a un corte y regresamos. Pues estamos aquí nuevamente con ustedes. Esta entrevista, comentarios, diálogo con el compañero Samuel Malpica Moreda. Hemos estado hablando aquí en La Dialógica sobre lo que es la formación musical y particularmente al área en la que él se dedica, la música sudamericana, la forma en que ésta se ha vinculado con algunos movimientos de liberación nacional, nos decía el ejemplo de Argentina, de Chile, y un poco hablando también de cómo la comercialización que desarrolla el sistema capitalista de producción, teniendo esta capacidad para absorber todas estas expresiones que algunos han denominado contraculturales y que les impiden a los jóvenes artistas, a los talentos universitarios en proceso de formación, encontrar canales adecuados para pues, sobrevivir en este mundo mediante, como todos padecemos,
vendiendo su propia fuerza de trabajo, sus propios productos intelectuales o, en este caso, estrictamente artísticos. Y bueno, nos habíamos quedado con la pregunta formulada a Samuel sobre qué pasa en el mundo académico y cómo ha sido el proceso de su propia formación personal. Entonces, Samuel, si fueras tan amable. Bueno, en cuanto a a la vinculación de la música latinoamericana, de la música alternativa, y precisamente el apoyo que recibe de instituciones como la nuestra, como la Universidad Autónoma de Puebla, felizmente puedo decir, con honestidad, sin el más mínimo compromiso, porque sé que estoy hablando para un medio de la universidad, lo digo con toda honestidad, me siento contento porque en verdad la universidad, a mi conjunto y un servidor, nos ha dado la oportunidad de expresarnos en diversos foros, en diversos espacios. No solamente el pasado 26 de septiembre, que precisamente hubo un evento cultural conmemorando la tragedia de Iguala, sino también cuando hemos viajado al interior del estado, hemos tocado en Cuetzalan, hemos tocado en Tlatlauquitepec, hemos tocado en otros sitios, en preparatorias. Y bueno, por parte de la universidad, yo creo que sí hemos tenido apoyo. No obstante, también podría agregar que no es lo suficiente como para llegar a la cantidad de público que quisiéramos. Pero bueno, eso realmente no es culpa de la institución. O sea, la institución muchas veces hace lo que puede. También tiene que difundir otro tipo de expresiones artísticas. Lo nuestro no es lo único. El rock and roll también es cultura. La música mexicana también es cultura. La música clásica es cultura, por supuesto, todo es cultura. Incluso yo podría hacer a lo mejor aquí una especie de paréntesis cuando hablan de contracultura. Para mí, a lo mejor puedo equivocarme, porque podríamos hablar de contracultura si nos referimos precisamente a una forma de contrarrestar una forma de cultura. Pero últimamente hasta esa forma de contrarrestar es una cultura. Todo es cultura realmente lo que nos rodea. Cultura es precisamente enriquecerse con un libro como el que estoy viendo aquí enfrente de mí, de Adolfo Sánchez Vázquez, este filósofo español. Como cultura es enriquecerse de, a lo mejor, algún libro que escribió el doctor Julio Glockner, el doctor Jorge Loracam, conocidos míos, amigos. Como también cultura es mirar todo el día los programas de Televisa, mirar precisamente lo que sería la Rosa de Guadalupe, lo que sería Cada quien su santo. Cultura también es ir aquí a la esquina y comer y alimentarse solo de refrescos y chicharrines. Es cultura. Pero ¿qué clase de cultura? Una es la cultura precisamente de los libros, una es la cultura de la academia, una es la cultura, podríamos decir, ilustrada, leída, filosofal. La otra es una cultura popular, degenerada, que precisamente degenera no porque la gente sea mala, sino degenera porque precisamente el sistema, al cerrarte las puertas al hacerte las puertas para el acceso a los libros, para el acceso a los museos, para el acceso precisamente a la escuela, a la preparatoria, a la secundaria, a la universidad, pues entonces la cultura a la que tú accedes no es a esa, sino tu cultura, tu medio, tu entorno, que es la que te la proporciona, pues se vuelve otra. Entonces realmente todo es cultura. La cultura del reggaetón es una cultura, como la cultura de Beethoven o Schubert es otra. La cultura de Violeta Parra, o la cultura de la música africana de Cora, o la cultura de la música china tocada con erhu, un violín muy bonito de 2 cuerdas, es una. Como también existe la cultura de la música de banda, como popularmente se escucha en los camiones, cuando de repente pues, voy ahí en la ruta 4, cuando voy en la ruta 63, y eso vamos escuchando en muchas ocasiones. Entonces, bueno, para empezar, todo es cultura. Y bueno, la cultura pues no es igual. Depende precisamente del entorno y del entorno en el cual tú te desarrollaste, de tu capacidad, de tu nivel socioeconómico. Hay una frase muy irónica, que es incluso un tanto tragicómica, que mencionó mi maestro, el escritor fallecido recientemente, Eduardo Galeano. Y la leí en internet y decía lo siguiente. Ya no es necesario que la policía reprima el acceso a los libros. Ahora es el precio el que se encarga de ello. O sea, tienes dinero, tienes los medios económicos, accedes a la cultura de los libros, del teatro, de la escuela. No tienes dinero, no puedes acceder a ello.
entonces accederás a otro tipo de cultura. Entonces aquí es una labor no solamente de la universidad, porque la universidad evidentemente hace eventos gratuitos, no cobra la entrada cuando vamos a tocar ese tipo de música. Pero por otra parte, no es la universidad la única encargada, que tienes que ser encargada de la difusión de la cultura, ya sea de esta música o de cualquier otra, porque todo nos enriquece. Todas las culturas, piensa un servidor, es nuestra cultura. Entonces también es una cuestión que le compete al gobierno del estado, que le compete al gobierno municipal, que le compete al gobierno federal, aunque nuestros recursos muchas veces en lugar de ser gastados precisamente en formas que beneficien a la sociedad cultural o económicamente hablando, pues son gastados en quién sabe qué cosas. Interesantes comentarios, Samuel. Fíjate que mencionaste el problema de la definición de cultura. Bueno, evidentemente la cultura son las diferentes formas de existencia humana, como ya ejemplificaste tú. Y la forma de entenderla y expresarla. Y la forma de expresarla. No es la misma la cultura del sexo, por ejemplo, en el Japón del siglo XV, o la forma de entender el sexo en la India del siglo II después de Cristo, o la forma de entender el sexo en la Europa del siglo XIV. Así es. Ahora, pero aquí estamos hablando de un tipo de cultura. Bueno, la cultura artística. Artística, bueno, musical. Y hablabas del papel de los medios de comunicación. Tengo la impresión que los medios masivos de comunicación incurren en dos conductas, o más bien en dos tipos de políticas públicas que tienden a fomentar, por un lado, la mediocridad. Sí, por supuesto. Y en forma paralela, la homogenización de los gustos. El pensamiento sistémico, el social conformismo, eso lo mencionó Reitman. El social conformismo, exactamente. ¿Cómo entonces romper esta problemática? Mencionaba hasta a este joven. Bueno, estamos, Adolfo Sánchez Vázquez, estamos también realizando una serie de actividades para rendir homenaje por el centenario de su natalicio. Sí. Desde septiembre pasado se cumplieron los 100 años. Pero él dice, entre otras cosas, que justamente en este libro de Filosofía de la Praxis, que no basta al hombre generar productos o servicios en este caso, sino que en este proceso el hombre tiene que tener claro lo que quiere y que al generar esta transformación, es decir, como dijiste también al principio, te sirve para la expresión artística te sirve para entender el mundo, pero también al mismo tiempo para transformar. Es correcto. Y según Sánchez Vázquez, esta transformación también te transforma a ti. Pero tú como individuo lo estás viviendo a través de tus presentaciones o grupales, individuales o grupales, se encuentran frente a lo otro, frente a la homogenización de gustos para el, como dijiste, el placer conformista. Ah, sí, para el conformismo. Entonces, perdón, expresión, la hueva mental. Ya, lo dije. ¿Cómo entonces utilizar esta expresión musical para, digamos, ser de utilidad o proporcionar en términos también de la teoría de Marx un valor de uso para la praxis revolucionaria de movimientos como los que has hecho referencia, ¿no? El de Ayotzinapa, por ejemplo. Tlatelolco, Chile. Exactamente. Es decir, ¿cómo verías esta problemática? Bueno, respondiendo a su pregunta, maestro, nuevamente voy a regresar un poquito a Reitman. Sí. En su libro, precisamente, el pensamiento social el pensamiento sistémico, los orígenes del social conformismo, lo lleva hace una década en la universidad. Él precisamente mencionaba en una parte de su libro, todo pensamiento crítico es alternativo y todo pensamiento alternativo es crítico. Bueno, ahora, también la expresión artística, pues también es una forma de pensar. Tienes que pensar el arte para realizarlo. O sea, el arte es sensibilidad, pero también requiere pensamiento. No se puede desprender del mismo. Entonces, precisamente, lo que yo creo es que una expresión artística que no va vinculada necesariamente precisamente a ese afán de consumir y gastar y recibir y obtener y lucrar, pues también al mismo tiempo se convierte en enemiga. Puede ser activa o puede ser pasiva, pero al fin y al cabo enemiga precisamente de esta forma unidimensional de entender el mundo. Por ejemplo,
algo que me gusta mucho de esta música, más allá de los sonidos tan dulces, tan profundos, de esos ritmos de escalas pentatónicas que tienen origen prehispánico, aunque ya es música mestiza, es que si hablamos desde una perspectiva indígena, son instrumentos que tienen un origen verdaderamente comunitario. Recordemos precisamente que en la época prehispánica, si algo caracterizó precisamente a estas comunidades indígenas, desde las más rudimentarias hasta las más elaboradas, como las grandes civilizaciones mexica, maya o incaica, pues que eran sociedades en las cuales no se pensaba en uno. Bueno, había gente que mandaba, había gente que tenía más que otros, pero últimamente venía de una cultura de todos, venía de una cultura de pensar a la comunidad como un todo. Nosotros somos parte de un todo. La tierra no nos pertenece, nosotros somos parte de ella, nosotros le pertenecemos a la misma. Y eso desde el mismísimo Inca o el Gran Tlatoani lo entendían. Cosa que probablemente no entendían a lo mejor el rey de España o el rey de Inglaterra, etc. O inclusive hoy en día el señor Bush o el señor Slim o otros personajes de nuestra cultura occidental liberal, entre comillas. Entonces, a lo que voy precisamente es que, aunque no estemos empuñando un rifle, una pistola, simplemente con llevar al público, creamos mis compañeros y yo, una música que no te llama a comprar, que no te llama a pensar a que la gente rubia es más bonita, superior, y por tanto no te llama a que te compres tintes para el cabello. Una música o un canto que no se inclina a que pienses que tú eres un ganador porque tienes un automóvil del año o simplemente porque tienes un automóvil y que tú no vales menos simplemente porque te mueves en autobús o que tú no vales menos porque ganas, no sé, menos de 10,000 pesos mensuales, etc. Entonces es una música que también al mismo tiempo abre otro tipo de valores, porque tiene valores, pero no esos valores. Son valores de tipo comunitario, de tipo sensitivo, de tipo humanista. Te plantean otra forma de entender y ver el mundo. Pues seguimos aquí nuevamente en la dialógica del bien pensar, en esta conversación sobre la expresión artística musical y sus implicaciones en la vida social cotidiana. Estamos ya prácticamente en el último bloque, entonces quisiera apuntar Samuel, que de acuerdo con Adolfo Sánchez Vázquez y más particularmente incluso con Antonio Gramsci, otro pensador marxista, el arte en general, obviamente la música y la creatividad vinculada a toda forma de expresión artística constituyen en esencia una manifestación revolucionaria, en tanto que critican, cuestionan la vida social tal y como se contempla. Bueno, incluso hay autores que consideran que es el tiempo de ocio el que te permite esta reflexión sobre el mundo y la oportunidad de reflexionar sobre la existencia humana, sobre sus formas de expresión y por lo tanto desarrollar esa creatividad. Me gustaría que a manera de conclusión nos pudieras hacer algunos comentarios sobre cómo tú ves esta idea de que el arte y la creatividad pueden ya por sí mismas constituirse en una especie de fuerza productiva transformadora. Y por otro lado, también ya para irnos despidiendo, teniendo en cuenta que nos hiciste favor de traer aquí algunos instrumentos musicales, si hubiera oportunidad que te escucháramos con alguna intervención, alguna expresión de tu creatividad. Bueno, pues gracias por haberme invitado a esta entrevista. Y bueno, y a manera de conclusión, el arte, bueno, yo me acuerdo mucho cuando en el año 2012, no voy a meterme en comerciales, simplemente diré las cosas como ocurrieron. Trataré de ser lo más objetivo posible, aunque hay quienes aseguran que la objetividad no existe. Ok, lo intentaré. En el año 2012, después de las elecciones presidenciales, de los resultados que conocemos, de las artimañas que vimos aplicar al más puro estilo autoritario, tramposo, aprovechado, abusivo, en el cual precisamente se hambrea a la gente durante 6 años y el día de las elecciones pues te regalan algunas cosas para que puedas cambiarlas y mitigar el hambre a la que te han sometido.
Pero bueno, mucha gente no lo entiende, mucha gente lo hizo y el resultado lo conocemos. Recuerdo mucho que las primeras manifestaciones de protesta en contra de ello se hicieron mediante el arte. Yo recuerdo mucho los colectivos de jóvenes que marchamos precisamente en contra de esos resultados, en contra de esas prácticas. Ellos estaban mencionando, la gente que estaba llevando la batuta: vamos a combatir este malestar con arte, vamos a plagar las calles de arte. Y el arte, si bien no es el arma con la que mejor disponemos para cambiar el mundo, no es un arma letal, no es un arma económica, pero sí es una forma en la que los sentimientos, mejor dicho, es una forma en la que la conciencia, a través de la sensibilidad, pues enfoca su orientación hacia otra forma de entender el mundo y por lo mismo también hacia una idea de tener para transformarlo. O sea, primero que nada requieres de sentir para luego actuar. Es sentir, es pensar y es actuar. Refiriéndonos a la música de América Latina, pues realmente es la mejor manera en la cual manifestamos precisamente nuestra identidad como mexicanos, como venezolanos, como bolivianos, como argentinos, como cubanos. Y precisamente esa forma, precisamente esos sonidos, esas canciones, esos ritmos y esa memoria, porque sobre todo es la memoria de quienes somos nosotros, pues tenemos precisamente una especie de faro que se convierte en una resistencia, que se convierte en una esperanza. No solamente para dejar de ser quienes somos culturalmente, sino también precisamente para ubicarnos en el lugar en el que nos encontramos, más allá de la cultura, en el lugar en el que nos encontramos socialmente, en el lugar en el que nos encontramos económicamente. Esta también es una forma de llamar a la conciencia de clase. Entonces, precisamente estas canciones que rompen o que tratan de romper en su manera de poder con el consumismo, con esta idea precisamente de que hay que comprar para ser felices. Hace rato mencionaba un ejemplo, ¿no? Y hace rato mencionaba un ejemplo, pero ahora pongo otro. Cuando nosotros ponemos la televisión y vemos un comercial que aparentemente nada más está vendiendo una cosa, imaginemos, por así decirlo, te están vendiendo una cerveza X, cualquier cerveza. No solamente te está vendiendo el comercial una cerveza, no solamente está diciendo ve a la tienda de la esquina o va al supermercado y compra la cerveza de esta marca, fulana. Te están vendiendo también un estereotipo. Te están vendiendo a la muchacha rubia, te están vendiendo precisamente al muchacho que seguramente va a una escuela privada, te están vendiendo precisamente el auto en el cual ellos van manejando, te están vendiendo el antro al que ellos frecuentan, te están vendiendo el tipo de restaurantes a los que ellos van, el tipo de comida que ellos compran, te están vendiendo también la ropa que ellos están llevando, etc. Y lo mismo pasa con todos los comerciales. No solamente están vendiendo un producto, que obviamente hay un producto que es central, el que paga la empresa, pero te están vendiendo todo un estilo de vida que en la mayoría de los casos es total y absolutamente ajeno a nosotros. Te están enajenando porque no eres tú. Te están convirtiendo en otra persona que no tiene que ver contigo. Y al convertirte en alguien que no tiene que ver contigo, te están convirtiendo no en ese otro, sino te están convirtiendo precisamente en una caricatura. En una ridícula caricatura de alguien que no tiene que ver, del opresor, de la gente que se alimenta de tu trabajo, del país extranjero que ve cómo llegan tus frutas, de ver cómo llega tu petróleo, de ver cómo llegan tus minerales. Y tú pues únicamente te quedas precisamente con las migajas que esos saqueos están dejando, directos o indirectos. Entonces, precisamente a la hora de fomentar una expresión artística, sobre todo musical, que tiene que ver con tu propia historia, que canta tus miserias, que canta tus desgracias, que canta incluso tus alegrías, pero a tu modo propio, pues entonces tú estás automáticamente haciendo memoria de quién eres. Eres consciente. Y al ser consciente tomas las mejores decisiones. Entonces precisamente es para mí en gran medida el valor de difundir esta música, y no solo esta música. Yo soy amante de los guapangos,
soy amante de la música de marimba, soy amante de la música que se toca como la de los concheros, con el huehuetl, con el teponaztli, con la guitarra de armadillo. Soy amante de la música de jaranas, como la que se toca en Veracruz, en la costa. Soy amante de la música mexicana, pero de la música mexicana y en general de la música alternativa, de una música que es verdaderamente una expresión auténtica de nuestros pueblos y de lo que vive, una música mestiza y que no es estática, porque la música y la cultura, el arte también se van transformando, van cambiando. Yo no estoy en contra de que a las expresiones tradicionales se les agreguen nuevos instrumentos, a lo mejor electrónicos, o que se les incorpore algo, siempre y cuando no se pierda la memoria de cuáles eran las raíces originales y sobre todo de quién eres tú para cantarlo. Entonces, con esto decimos precisamente que el valor de la identidad radica en el que es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa en contra precisamente de una ideología que pretende no solamente despojarte de tu alma, sino también de despojarte de lo que tienes en tus bolsillos y de lo que tienes a tu alrededor, de tu país, de tu ciudad, de tu entorno, de tu cultura. Entonces, bueno, por eso hago un llamado a la gente, a la juventud, a los maestros, a todo público que nos está escuchando, a que si bien le puede gustar el rock and roll y está bien, si le gusta el reggae está bien, si le gusta la música clásica está bien, y si le gustan inclusive expresiones que a lo mejor un servidor no frecuenta, está bien, porque yo no soy, yo soy nadie para decir a los demás que está bien y que está mal, pero sí les sugeriría de todo corazón que de vez en cuando se metan incluso al internet, que se metan al YouTube y que busquen expresiones culturales que son más propias de nosotros, que escuchen a conjuntos como los folcloristas y que escuchen lo que es una pirecua, un canto indígena de Michoacán, cantado en purépecha, y que escuchen las coplas jarochas y que escuchen temas como Tierra Mestiza de Gerardo Tamés y que escuchen la música precisamente agrarista que tocaban los zapatistas auténticos, no esos snobs que nada más únicamente vemos ahí comprando libros y charlando de cosas que apenas saben y salen al mundo y tienen los mismos vicios capitalistas pero con una bandera revolucionaria. Hablamos de los zapatistas auténticos, los de 1910, los de 1920, esos corridos porque precisamente que hablaban de la toma de tierras, de esos corridos que surgieron en el estado de Morelos, en el estado de México, en Puebla. Y no solamente esa expresión mexicana, sino también que escuchen a Ali Primera, el venezolano, que escuchen a Violeta Parra, que escuchen a conjuntos incluso como Inti Limani, como Quilapayún, a Víctor Jara, que escuchen a Atahualpa Yupanqui, que escuchen a Mercedes Sosa, y grupos más contemporáneos como los grupos bolivianos Rumillachta o Hachamalcu, o incluso los Carcas, que es un poco más comercial, pero es una música también linda la que interpretan. Y bueno, realmente las expresiones artísticas que les puedo mencionar son muy vastas. Hay muchos conjuntos que no conozco inclusive, que jamás voy a conocer, pero no hay nada mejor no hay nada mejor que mantener viva la idea o la sensación de la curiosidad en nuestras mentes y nuestros corazones. El mundo es tan vasto, es tan rica la cultura, que conformarnos con una pequeña parte de ella, pues realmente sería un verdadero crimen. Muy bien. Escuchándote ahorita en la última parte, creo que es importante resaltar que parte del método del pensamiento dialéctico, de la dialéctica crítica, tiene que ver con esta idea de como dijiste, la curiosidad. Porque digamos que es a partir de la duda cómo empieza uno a reflexionar por sí mismo, ¿no? El que nada duda, nada sabe. Eso lo dijo Heráclito. Exactamente. Entonces, en la medida en que tengas curiosidad, empiezas a cultivar tu imaginación. Sí. En la medida en que empiezas a cultivar la imaginación, empiezas efectivamente a dudar para buscar respuestas, y eso es lo que te motiva, y eso tiene que ver no solamente en el arte, sino en cualquier forma de quehacer científico. Es parte de la naturaleza del hombre buscar, investigar para generar los bienes que le permiten satisfacer de sus necesidades. En este caso estamos hablando de algo, una expresión musical artística específica. Y quisiera, me trajiste a la mente
cuando hablabas de los mecanismos a través de los cuales se genera la venta de mercancías y cómo se nos va fomentando esta idea de tener un estereotipo. Hay una película, no recuerdo ahorita su nombre, de Demi Moore, bueno, sale Demi Moore. Demi Moore, sí. Es una familia, creo que se llama La Familia Perfecta, ya tiene varios años, en donde una empresa comercial X crea una familia artificial. El estereotipo. La esposa, los 2 hijos universitarios, llegan a una ciudad, también X, y se presentan como nuevos ricos. Y entonces efectivamente traen el reloj de moda, la camisa de moda, el auto, los palos de golf, los binoculares, las plumas. Entonces, el llegar a la escuela con un nuevo teléfono celular hace que inmediatamente todo el mundo lo quiera tener. Al llegar con un reloj determinado hace que todo el mundo lo quiera tener. Todo esto nos va generando una posibilidad de ir individualizando los gustos de las personas. Cada uno va individualizando los productos que quieres tener. Y entonces se genera algo que también en algún momento anterior mencionaste. Nos vamos individualizando de tal manera que nuestra conducta se basa por el egoísmo y nos olvidamos de los colectivos, que al principio de esta última intervención tú mencionaste como algo fundamental para empezar a la protesta social. Entonces yo ahí quisiera resaltar de lo último que nos hiciste favor de comentar, que es a través de esta convivencia social, a través de verte, reconocerte en el otro, que puedes buscar la integración de colectivos que desafortunadamente los medios masivos, la internet por ejemplo, dificultan porque te meten en la individualización y que la educación también rompe. Y creo que en ese sentido el arte, cualquier tipo de expresión artística, puede ayudarnos a romper esta situación. Ayúdame. Ya estamos sobre el tiempo, nos vamos a tener que despedir. No sé si te animes o... Me gustaría compartir con todos ustedes un fragmento de algo. Precisamente en estas curiosidades musicales, en estas curiosidades artísticas, perdón. A mí me gustan muchas expresiones, me gusta la poesía, me gusta la música, me gusta el dibujo. Y bueno, quisiera compartir simplemente 30 segundos porque estamos sobre el tiempo. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Eso es de Pablo Neruda. Es un fragmento de su poema Alturas de Machu Picchu. Pues gracias por la invitación, la pasé bastante bien. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades y pues llegó el momento de despedirnos. Les recordamos que estamos en Globo Radio los días viernes y también nos pueden consultar en YouTube. Muchas gracias, buenos días.